Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today I'm Hola a talking todos, with Armando, soy Pascal Lotaz de Neutrality from the Studies European y hoy estoy Parliament hablando con Armando Mema, el ex candidato al Parlamento Europeo, que interrumpió a Ursula von der Leyen hace unos meses durante un discurso y que luego fue arrestado ante las cámaras, mientras von der Leyen, irónicamente, decía que tenía suerte de vivir en un país libre donde su acto no es un delito. Por favor, echen un vistazo a esa escena. crime. Please have a look at that scene. Pueden estar contentos de encontrarse en un país libre como Finlandia, donde la libertad de expresión es un derecho y no tienen restricciones. Si estuvieran en Moscú, estarían en la cárcel en 2 minutos. Armando, bienvenido al canal. Gracias. Gracias por invitarme a estar aquí. Well, thank you very much for saying yes, Bueno, because muchas gracias por aceptar, porque pasaste por algo realmente extraordinario, especialmente considerando el momento en que ocurrió todo esto. Acabamos de verlo. ¿Puedes contarnos contra qué estabas protestando y qué te sucedió cuando fuiste arrestado y después? you were arrested and later on. Sí, así que 5 días antes del día de las elecciones al Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vino a Helsinki para dar un discurso junto con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo. Resultó que yo estaba caminando, como de costumbre, para volver a casa y recoger a mi hija de la guardería. Era candidata al Parlamento Europeo y no sabía que la presidenta venía ese día. Así que aproveché la oportunidad, ya que también me presentaba a las elecciones al Parlamento de la UE para participar en el evento y hacerle algunas preguntas a la presidenta europea y, por supuesto, protestar un poco contra sus políticas, a las que, por supuesto, me opongo en muchos ámbitos y campos. Ese día también había otras personas protestando, incluidos estudiantes de la Universidad de Helsinki. There were students from University of Helsinki. They were protesting against the genocide in Gaza. Estaban protestando contra el genocidio en Gaza y el papel de Finlandia y Europa en este genocidio. Así que técnicamente yo no formaba parte de la protesta, pero sentí que era lo correcto unirme pacíficamente a la manifestación. Creo que había más de 50 personas allí con pancartas y demás, además de una gran multitud de gente. Así que pensé que no estaba haciendo nada diferente de lo que hacían los demás allí. Le pregunté a la presidenta de la UME, ¿qué va a hacer ella respecto al genocidio en Gaza? ¿Cuál va a ser el papel de Europa en esto? Y entonces empecé a protestar, como hacían los demás. Y en menos de 2 minutos la policía llegó sin dar ninguna explicación. The police came without explanation. They grabbed me with force and then Me agarraron con fuerza y entonces solo tuve un momento para reaccionar y decir, miren, esto es lo que están haciendo a los candidatos europeos en Finlandia. Después de eso, simplemente seguí a la policía hasta el coche patrulla. Fue una gran sorpresa para mí porque sucedió tan rápido de darme cuenta de lo que estaba pasando. Básicamente, me metieron en el coche de policía durante unos 20 minutos para que la presidenta de la UAWE y la primera ministra pudieran continuar su discurso. Sentí que era una forma de intimidación y silenciamiento. Las preguntas eran demasiado incómodas para la presidenta de la UE y decidieron, en mi opinión, llevarme y silenciarme. Pero fue muy sorprendente porque podrían haberme dicho simplemente, estás interrumpiendo el evento, o algo así, y pedirme que abandonara la zona para que pudieran continuar con su discurso. Pero también había, sorprendentemente, otras personas gritando y molestando, incluso con megáfonos. Así que no sé cómo mi voz podía ser más fuerte que la de alguien gritando con un megáfono. Creo que las preguntas incomodaron mucho a Ursula y a Petteri Orpo, así que decidieron apartarme para que la gente no pudiera escuchar esas preguntas y quizás reflexionar sobre toda la situación. Porque ella fue allí básicamente para favorecer a un partido sobre los demás. Kokoomus, algo que no debería hacer como presidenta de la UE, ya que representa a todos los ciudadanos de la UE. Pero fue allí y les dijo a las personas algo así como, oye, tenéis que votar a Kokoomus en las próximas elecciones europeas.
Y eso fue básicamente lo que ocurrió ese día. Si tenéis preguntas, puedo. What happened that day? If you have questions, Yeah. I can ask. Entonces, dado que la concentración de manifestantes no era demasiado grande, ¿significa eso que cree que las preguntas que le gritó pudieron ser escuchadas por ella? She could hear them. Yes, definitely. She could hear and Sí, definitivamente. usually Ella podía oír. Y normalmente he notado en protestas anteriores que la presidenta de la UE simplemente se ríe de los manifestantes y muestra indiferencia. Pero las preguntas esta vez fueron tan incómodas que tuvo que responder con el micrófono. Y en ese momento exacto dijo que deberías estar agradecido de estar en un país democrático como Finlandia, porque si estuvieras en Rusia, serías arrestado. If you were in Russia, you'll be arrested. Yeah. While you were being Sí, mientras te arrestaban, me pregunto si ella se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo realmente. Pero luego te llevaron al coche de policía. ¿De qué te acusan? Primero, ¿qué te dijeron los policías? ¿Por qué estás ahora en un coche de policía? Y después, ¿de qué te acusan legalmente ahora? What are they charging you with now legally? The police surprisingly said that I was being aggressive. La policía, sorprendentemente, dijo que yo estaba siendo agresivo y al principio me multaron por desobediencia pública. Básicamente, que no obedecí la orden policial de abandonar la zona. Lo cual no es cierto, porque durante el juicio, el 11 de agosto de este año, se le preguntó a la policía en qué idioma le dio las órdenes a Mema para que abandonara la zona. Y ella respondió, no recuerdo en qué idioma le estaba diciendo que se fuera, pero utilicé las mis manos para comunicarme. Tell him to leave, but I will use my hands to communicate with him. I mean, it is so hilarious. The whole Quiero decir, toda la situación es tan ridícula. Y luego, después de que ella dijo eso, el juez cambió los cargos. Así que cancelaron la multa anterior y la cambiaron de desobediencia pública a daños a un funcionario. Así que en realidad dijeron que yo estaba dañando a la policía por ser agresivo o hacer algo con las manos y los pies. Así que toda la historia es muy, ya sabes, una vez que escribes un informe diciendo que esto es lo que pasó, no puedes simplemente decir, y le puedes que temers faren you to it. and we'll give him another fine based on what we think it is the matter. So the point is they want Así que la cuestión es que quieren multarte. Y ahora, en este momento, ya te han multado. ¿Cuánto te multaron? how much did they fine you? So they charge about 110 euros. Así que cobraron unos 110 euros por esta multa. What's most important about Pero lo más importante de toda la situación es que el juez dictó una orden, según la cual, a partir de ahora, si quiero volver a protestar en Finlandia, tendré que avisar a la policía. Así que tendré que informar a la policía de que voy a participar en cualquier protesta. A mí me parece una clara intimidación por parte de las autoridades para silenciar a las personas disidentes. Si intentas protestar de nuevo, te meterán en problemas, te pondrán más cargos, tendrán un historial tuyo. Alegaron que yo estaba siendo agresivo, pero no es cierto. Hay un comentario de Helsingin Sanomat que publicó recientemente un artículo sobre el incidente. Los medios no informaron de quién era la persona, simplemente escribieron, oye, había una persona abucheando a Ursula von der Leyen, y esto pasó, y le pusieron una multa. Ursula von der Leyen, this happened and he got fined. So there is the comment of one person voluntary. Hay un comentario de una persona, la gente puede comentar voluntariamente en los artículos, y él dijo, según yo, él no estaba siendo agresivo en absoluto. Quiero decir, si no podemos protestar pacíficamente, ¿qué va a pasar con los derechos humanos y la democracia en este país? Así que creo que ahora el caso judicial continúa. Estoy intentando apelar la sentencia porque no estoy satisfecho con la decisión. Esto también podría afectarme en el futuro. Así que va a seguir ahí, y por algo que no hice, es decir, yo no estaba siendo agresivo. Vi el vídeo donde había otras personas protestando, a solo 20 centímetros de la policía. Pero por alguna razón, decidieron llevarme a mí al coche patrulla, y a las otras personas simplemente las dejaron protestar. You might either be the victim Puede que simplemente tuvieras mala suerte de que te detuvieran a ti en vez de a cualquier otra persona. Podría ser otra cosa.
¿Crees que si la policía se hubiera dado cuenta de que en ese momento eras realmente candidato al Parlamento Europeo, las cosas habrían sido diferentes? The funny thing is that before Lo curioso es que antes de meterme en el coche de policía, hubo un momento en el que tuvieron que coger todas mis pertenencias. Y yo les estaba diciendo, miren, soy candidato a las elecciones europeas, no sé por qué están haciendo esto. Y en el momento en que dije eso, me cogieron y me metieron en el coche de policía. Así que les había informado. Podrían haberme dicho, espere aquí, le pondremos la multa y luego podrá abandonar la zona. Pero me cogieron, me metieron en el coche de policía y me hicieron esperar durante 20 minutos. Justo cuando la presidenta de la UE y Orpo estaban allí dando su discurso, una vez que se marcharon, me sacaron del coche de policía y me pusieron la multa. Les dije que era candidato. No hicieron caso a eso. Simplemente continuaron con lo que estaban haciendo. Y así fue como ocurrió. Vale. Entonces, solo para aclararme, ahora estamos viviendo en una situación en la que, si un presidente de la Comisión Europea o un funcionario de la UE da un discurso ante una multitud, esta no era una multitud invitada, ¿verdad? No era que tú estuvieras invadiendo. No era que accedieras a una reunión privada donde ella hablaba en un evento privado. Era un evento público. Ella sabía que cualquiera a quien se dirigiera podía simplemente acercarse, ¿no? Y si eso ocurre, ahora, en no te permitirán tu desaprobación estas personas. Así es como estamos ahora, ¿verdad? Yes, correct. It's very important. Sí, correcto, correcto. Es muy importante que menciones el hecho de que yo estaba en una plaza pública. Había otras personas allí repartiendo folletos para las elecciones europeas, candidatos como yo de otros partidos. Había gente que se reunía allí voluntariamente. Y no es que yo hubiera entrado ilegalmente en alguna zona. También había otras personas protestando. Parece que no se nos permite estar en contra de las políticas de nuestros líderes. No se nos permite protestar pacíficamente. Amnistía Internacional, aquí en Finlandia, está estudiando mi caso actualmente, porque también para ellos parece algo muy inusual que alguien sea arrestado simplemente por protestar pacíficamente de la manera en que ocurrió. Arrestado y multado. ¿Puede decirme si la multa conlleva un registro real, una anotación en el expediente policial? Esto se considera un delito menor, pero en el futuro, digamos, podría afectarme al solicitar empleo. Eso es a lo que me refiero. Sigue constando en tu historial. Quiero decir, es parte de tu... Un abogado me dijo que no debería ser así. No debería estar en mi historial, pero podría usarse en mi contra en el futuro. Si hay otras protestas, van a decir, mira, ese día fuiste agresivo en la protesta anterior. Así que tenemos un historial claro de que eres agresivo, cuando eso no es cierto. Así que lo que intento conseguir ahora del tribunal es que eliminen esta multa porque no lo hice, y también que eliminen la restricción de tener que pedir permiso a la policía para volver a protestar. ¿Por qué debería pasar esto? Debería poder unirme a cualquier protesta pacíficamente sin tener que dar ninguna información a la policía. Y solo para que quede claro, la policía no te está acusando del delito de interrumpir, ni del delito de gritar. Te están acusando del delito de ser agresivo con la policía. Así que el hecho de que tuvieran que agarrarte y apartarte es suficiente para justificar que fuiste agresivo con ellos, no con von der Leyen. Pero esa es la acusación, ¿verdad? Sí, pero durante el juicio dijeron que, oye, estaba el presidente europeo y no se permite interrumpir el discurso. Así que el juez decía que cuando una autoridad pública viene y da un discurso, no se puede interrumpir su intervención ni protestar. Primero hablaron de desobediencia civil, no obedecer una orden policial.
Y luego mencionaron atentado contra la autoridad, que es una acusación un poco más grave que la anterior. Perdón. Lo entendí mal. Así que ese era el cargo anterior. Y ahora es daño a un funcionario. Y la funcionaria es, por supuesto, von der Leyen. ¿Verdad? Ese es el daño. ¿O es daño a la policía? No aclararon esto. Dijeron daño a un funcionario. Así que no aclararon hacia quién estaba siendo agresivo, porque también le pregunté al juez. Me permitieron hacer preguntas. Pregunté, ¿a quién exactamente estaba siendo agresivo? No lo aclararon. Así que se trata de la interpretación de la ley aquí. Podrían decir que era la policía, podrían decir que era Ursula von der Leyen, pero en mi propio idioma, en italiano, era daño a un funcionario, sin especificar quién era el funcionario. Without specifying who the official was. It's just what does this? Es solo que, What kind of ¿qué sensación te deja esto? Sabiendo que, en principio, la policía finlandesa ha sentado ahora un precedente, según el cual cualquiera que proteste contra funcionarios públicos de la UE y potencialmente también contra funcionarios públicos de Finlandia puede ser detenido y multado? ¿Sigue formando parte eso de tu concepto de libertad de expresión? Yes, of course. It's really Sí, por supuesto. Realmente me sorprendió porque pensaba que Finlandia tenía uno de los mejores rankings en cuanto a prensa libre, democracia y derechos humanos. Siento que en el futuro tendré que pensármelo 2 veces si quiero participar en alguna protesta. Pueden usar cualquier cosa en mi contra. En este punto, pueden decir que fuiste agresivo, incluso cuando no lo fui. Así que no está permitido. Es como una forma de intimidación, que a quien sea disidente, nos vamos a asegurar de que se lo piense 2 veces en el futuro si quiere volver a protestar contra algún funcionario en Finlandia o la Unión Europea. Por supuesto, no quiero tener problemas con la ley. Vivo con mi familia. Tengo una hija. Vivo mi vida. I live with my family. I have a daughter. I live my life, but Me siento intimidado porque no podré protestar en el futuro, como pensaba que también hacían otras personas. Apuntan a personas específicas. Y luego, sí, también durante el juicio parecía que el juez llegó con la clara intención de multarme, fueran cuales fueran las circunstancias. Así que no estaban siendo imparciales, estaban siendo parciales, como diciendo, vale, tenemos que defender a la policía, tenemos que decir que estamos haciendo lo correcto. Así que parece que, ya sabes, los medios de comunicación en Finlandia no informaron sobre el incidente. Y lo curioso es que el video que se hizo viral en Internet fue realizado por Helsingin Sanomat. Así que ellos estaban allí grabando el video, pero no escribieron ningún comentario. En otro periódico, escribieron que las protestas transcurrieron pacíficamente, que no pasó nada, que el presidente de la UE es muy democrático, y al mismo tiempo publicaron solo una pequeña fracción del video donde esto ocurría. También me sacaron fotos. Había una periodista, una mujer, que estaba tomando fotos con una cámara profesional, pero no le permitieron publicarlas. Así que parece que la prensa no comenta casos como este. Luego el tribunal es parcial, así que tienes a la prensa en tu contra, a las autoridades, al juez y a los políticos. Y te preguntas, ¿se supone que esto debe ocurrir en un país libre y democrático? Esto se parece más a estar en otros países donde hay totalitarismo y tiranía. La cuestión es, por supuesto, que la razón por la que este caso se hizo tan famoso es porque ella dijo exactamente lo que te pasó a ti, ¿verdad? Vivimos en una democracia, por lo tanto puedes decir esto, pero no puedes decir aquello. Y luego se la llevaron. Simplemente expone cómo el sistema que están construyendo es lo opuesto a lo que intentan vender. En general, desde que ocurrió eso, ¿recibiste más reacciones desde el extranjero? Este caso provocó algo, ya que luego se hizo viral en las redes sociales. Sí, hubo muchas reacciones de otros periodistas y figuras públicas, tanto en Francia como en Estados Unidos, también en Alemania.
Vi un vídeo que publicaron en la televisión local. Pero de nuevo, parece que la prensa en Europa en general podría tener el mismo problema que tenemos aquí en Finlandia. Así que esto es un escándalo muy grande. Y además, los grandes periódicos principales de todo el mundo no están publicando el caso. Así que saben que este es un tema muy candente. Y cuando la presidenta de la UWE te dice exactamente lo contrario, y ocurre de inmediato que mira, no es así, no se me permite protestar libremente, no se me permite ser disidente, entonces por supuesto te hace cuestionar el estado de las cosas, no solo en Finlandia, sino también en Europa. Not only in Finland, but also in Europe. Maybe let me just ask you to end toward Permítame preguntarle, ya hacia el final de esta entrevista. En general, ¿se volvió más restrictivo el ambiente público para las protestas y similares en Finlandia? ¿Cómo es actualmente en Finlandia no formar parte del grupo pro-intervencionista y pro-OTAN? ¿Notó algún cambio? pro-NATO group? Yes. Did you notice changes? Yes, absolutely. Sí, absolutamente. Desde que se habló de la adhesión a la OTAN y después de que nos unimos a la OTAN, el debate público se ha vuelto tan paranoico y esquizofrénico. Piensan que cualquier cosa que vaya en contra de la narrativa dominante es o bien pro-Rusia o está alineada con los países BRICS. Te etiquetan como pro-ruso. Yo no tengo ninguna conexión con Rusia, pero un miembro del Parlamento Europeo de Kokoomus comentó en Twitter que, según él, esto era cosa de algún tipo de agente ruso haciendo estas cosas. Me pareció tan ridículo porque yo soy la víctima aquí, pero me están atacando y utilizando para una agenda política. Es como, vale, todo lo que esté en contra de nosotros o nos critique, lo vamos a etiquetar como prorruso y ya está. Así que esto no es un debate libre. En un debate libre deberías poder cuestionar la historia. In a free debate, you should be able to question the history. You should be able to analyze the facts. Deberías poder analizar los hechos. Deberías poder hablar libremente, sin miedo a que te etiqueten como algo que no eres. Así que, por supuesto, el debate público en Finlandia se siente muy tóxico y deberíamos poder criticar a la OTAN cuando hace las cosas mal. Deberíamos poder criticar a la Unión Europea cuando hace cosas mal, por ejemplo, en Ucrania, en Gaza o incluso durante la pandemia. Así que no estás permitiendo que la gente hable libremente. Usas la autoridad contra ellos. Parece que la libertad de expresión está realmente desapareciendo en Europa. Es triste porque vas a la escuela para estudiar y tienes una cierta idea de los derechos humanos y la democracia, y luego te das cuenta de que de repente el mundo real es más como una jungla que una democracia y que tenemos que luchar de nuevo por libertades básicas como la libertad de expresión. We have to fight again for basic freedoms like freedom of speech. Yep, because, ladies and gentlemen, this seems to be the world Sí, that porque señoras y señores, este parece ser el mundo que estamos construyendo actualmente en Europa, donde la libertad de expresión es la libertad de los líderes para hablar en una plaza pública con un altavoz. Y si alguien responde con algo desaprobatorio, entonces eso se considera una alteración y será multado. Así que nosotros, los amables ciudadanos, tenemos la libertad de permanecer en silencio si estamos descontentos. Armando, lamento mucho escuchar que esto es lo que te ha sucedido. Espero sinceramente que recuperes esto en la próxima instancia y que este veredicto sea revocado. Es un caso muy inquietante por lo que indica sobre hacia dónde se dirige nuestro camino. ¿Hay algo más que te gustaría decirnos antes de terminar? Anything else that you would like to tell us before we close? I think it's Sí, very important así que creo que es muy importante que las personas que nos escuchan reflexionen. Creo que lo que ocurrió en mi caso es muy relevante porque nos afecta a todos en el futuro. Si esto me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier ciudadano de la UE en Europa o en el mundo que quiera participar pacíficamente en una protesta. De hecho, también estamos viendo en el Reino Unido y en Alemania lo que están haciendo con los manifestantes pacíficos. Por eso es muy importante que pensemos en ello y veamos cuál podría ser la solución. De lo contrario, si simplemente lo dejamos pasar como si no fuera importante, entonces nos dirigimos hacia una especie de totalitarismo. Y puede que en el futuro, como me ha pasado a mí, no se te permita protestar o estar en contra de las políticas de los líderes.
Es un asunto muy delicado. Espero que la discusión que hemos tenido hoy haya sido útil para aclarar la realidad en la que vivimos en Europa. For the people to understand better the reality we live in Europe. It certainly does. Por supuesto que sí. Armando, muchísimas gracias por darnos los detalles. Para quienes quieran seguirte, pondré el enlace a tu Twitter X en la descripción de este video más abajo. Armando Mema, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Thank you. Gracias.